queríamos era que esto fuese un diálogo, no una cosa formalizada, rígida, encorsetada, sino que fuese lo que nos gusta hacer en la universidad, a pesar de que me veáis vestido de traje y corbata, que es tener esa espontaneidad de hablar y de tener la oportunidad más de hablar con un grande del arte español y además hacerlo acompañado por todos vosotros, pero por dos grandes de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y de la Universidad Española, que son Ana y Soledad. Yo no voy a robaros más tiempo, ya creo que sobra, ¿no? Y ahora lo importante es ver, escuchar y disfrutar, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los asistentes a este acto que se ha organizado en homenaje a uno de los grandes del arte español, que es Rafael Canogar, una persona cuyo nombre está en mayúsculas en todos los manuales de nuestro arte más reciente y que ha tenido a través de la Fundación Azcona la generosidad de donar a nuestra institución una obra que no solamente enriquece el patrimonio universitario, sino también enriquece el patrimonio urbano de la ciudad de Oviedo. Está localizada en un lugar, además, que tiene recuerdos sentimentales para Lalo Azcona, pero que también desde un punto de vista urbano y estético dialoga perfectamente con una gran obra arquitectónica que es el edificio de Hidroeléctrica del Cantábrico, realizado por Vaquero Palacios, también pintor, arquitecto, y con esa estética industrial. Creo que hacen un buen tándem desde el punto de vista visual y de impacto urbano. Todos los aquí presentes conocen por distintos motivos, fundamentalmente porque muchos de ellos son historiadores del arte o historiadores del arte en ciernes, la importancia que tuvo el grupo El Paso cuando en el año 57 se convirtió en el grupo de referencia de la vanguardia artística española, en un momento en el que la situación política no invitaba a un tipo de propuesta artística tan avanzada, tan innovadora, tan comprometida con la sociedad y también tan comprometida desde un punto de vista político. La obra que se ha donado, Greco II, es una obra que seguirá en los libros será una referencia en los libros y en los manuales y rutas de Oviedo y pasará a formar parte de la historia de la ciudad. La presencia de Rafael Canogar en un medio académico no es nueva. Es un artista que ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED. En diversas ocasiones participó en talleres y en conferencias universitarias. Por ejemplo, fue profesor visitante en el Mills College de California. Fue artista invitado en el taller de litografía Tamarindo, también en los Estados Unidos, y fue en los años 70 artista residente del DAT alemán en Berlín. Además, Rafael Canogar no solamente ha sido un artista muy prolífico, muy trabajador. Hace un rato nos decía que continúa trabajando intensamente para completar un proyecto artístico que comenzó cuando era muy joven, tenía 22 años, y que todavía hoy continúa cerrando el círculo. Pero a pesar de ese aspecto tan prolífico en lo creativo, no ha huido del compromiso con las instituciones y con los museos españoles. En este sentido, me gustaría subrayar que ha formado parte de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid, del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes, ha formado parte también del patronato del Museo de Arte Contemporáneo, ha sido vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y es desde el año 98 miembro numerario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
tampoco es la primera vez que Rafael Canogar tiene un contacto con Asturias, y esto también de alguna manera viene a cerrar un círculo, porque hubo, como después comentará mi compañera Soledad Álvarez, un contacto muy estrecho a través de una exposición en el año 57 del grupo El Paso en Oviedo, que marcó a una generación de críticos y marcó también a una generación de artistas asturianos. Y una más reciente, ya en el 2013, en la Galería Van Dyck. También me gustaría señalar que fue conferenciante invitado en aquellas conferencias que organizaba Juan Benito Argüelles en el convento de Valdedios, en Villaviciosa, y que fueron tan importantes para la historia reciente de Asturias, y fue incluso miembro del jurado de la Bienal Nacional de Pintura La Carbonera de la Felguera en el año 99. Para conversar con Rafael Canogar, tenemos hoy en el escenario a la mejor especialista en escultura contemporánea de esta institución y una de las referencias académicas universitarias en el país. Soledad Álvarez Martínez es catedrática de Historia del Arte, y en el año 81, cuando la mayoría de las tesis se realizaban sobre arte medieval, barroco, renacentista o como mucho sobre Sorolla, defendió una tesis en el año 81 especialmente innovadora porque versaba sobre la escultura vasca contemporánea, sobre artistas que hoy conocemos todos, como son Chillida, Oteiza, Basterrechea, Ugarte, Mendiburu. Y desde entonces Soledad ha publicado innumerables trabajos académicos, ha comisariado muchas exposiciones sobre artistas como Legazpi, Camín, Julio López o Fernando Alba. Además, ha llevado a cabo el comisariado de las 3 exposiciones de escultura en Norte y de la gran muestra universitaria Confluencias II, que se celebró en el edificio histórico de la universidad en el año 2002. Además, es una investigadora también de referencia nacional en regeneración urbana y en el rol de la escultura en los procesos de resignificación de los espacios de la ciudad. Antes de comenzar nuestro diálogo y de que Rafael Canogar nos explique su obra, su prolífica obra, esto desde luego es un privilegio para un historiador, porque es como si tuviéramos al lado nuestro pues, al Greco, o tuviéramos a Joaquín Sorolla, o tuviéramos a Velázquez, y tuviéramos la oportunidad de preguntarle qué pasa por su cabeza, qué siente cuando inicia un proceso creativo. Realmente este es un momento para nosotros muy importante como historiadores, ¿no? Pero antes de comenzar ese diálogo, nos gustaría que el público visualizara este vídeo que ha realizado la Fundación Azcona sobre la pieza. Es un vídeo muy breve, de 8 minutos, que sintetiza, a mi manera de ver, de una forma muy clara, su opinión sobre el lugar que tiene el arte en la sociedad y también sobre el lugar que ocupa en el propio creador, también sobre la impronta de la castellanidad en su producción, sobre esa necesidad que tuvo en un momento dado de pasar de un lienzo bidimensional a expresarse en el espacio real, en el espacio de la escultura. Habla también de la honestidad, que es algo a veces tan difícil de encontrar en el mundo del arte. Habla de la abstracción y habla también de por qué le dedicó una serie al Greco. Y sin más preámbulos, vamos a proceder a ver el vídeo. Ha estado siempre en el creador y en el hombre, en buscar su propia identidad en esa reproducción de su propia imagen. Lo tenemos en la isla de Pascua o en los olmecas en México, que iban dejando piezas por las selvas o en las costas mexicanas. Y a mí me parece que mi obra está también dentro de esa línea, en esa línea de dejar también esa búsqueda de mí mismo, de nuestra sociedad, en esa imagen del hombre, a través de su imagen. En ciertos periodos, como fue el informalismo, yo quise también dejar mi condición de castellano marcada en mi obra y trabajaba
directamente colocando la materia, el óleo, con mis manos, que iban creando una serie de surcos, como el trabajador arando la tierra, que después con pintura líquida, introduciéndose en esos surcos, iban formando la obra pictórica. Fue más la necesidad de la tercera dimensión cuando necesité buscar una forma de expresión que tuviese una relación más con el hombre como protagonista de mi obra. El espacio en blanco para un creador es realmente un reto muy significativo, muy importante. Y para mí la escultura fue precisamente romper esa compartimentación de la pintura y la escultura. Y para mí es romper la bidimensionalidad de la tela para que esas figuras que yo estaba pintando saliesen hacia afuera y rompiesen el espacio físico del espectador. La abstracción para mí es un lenguaje de expresión, una forma de comunicarme que me permite buscar una imagen trascendente, de ir más allá de lo que es la reproducción de una realidad visual. La abstracción me permite, como digo, buscar ese mundo mágico de lo trascendente, de lo imposible, de lo misterioso. Ese primer proceso, que es el que domino, el dibujo y la maqueta, es el momento más importante. Necesité muy pronto el bulto, necesité la tercera dimensión para, de alguna forma, irrumpir, rodear al hombre en su espacio físico. Yo prefiero estos metales como el bronce o el hierro. Es un proceso más de la ejecución de una obra, que a veces es necesario unos pequeños cambios, pero es una ejecución, un paso más al final, al terminar la obra y encontrarte con algo que ha nacido en tu cabeza como proyecto y que finalmente la magia del proceso creativo pues da un resultado y lo tienes ahí presente físicamente. Y esto es muy emocionante. Ha estado siempre muy presente la obra del Greco, junto a otros grandes maestros del arte español. Pero yo he querido dar nombre siempre a mis esculturas y homenaje también a grandes artistas que he admirado siempre, y al Greco se lo debía. Entonces estaba ahí pendiente y ha sido una ocasión muy propicia para dárselo en una pieza que a mí me parece una pieza importante. Me encontré que esas obras que quisieron ser una manifestación de libertad que no teníamos en nuestra sociedad no era suficientemente entendido, y por lo tanto quise buscar un lugar, un espacio común entre el espectador y el creador, a mitad de camino entre los sucesos del hombre, para buscar esa relación más directa. Y ahí es cuando yo necesité más el bulto, esa necesidad de zarandear al espectador. Yo quiero que fijéis, que reflexionemos sobre estos hechos y hacer, mi denuncia sobre ciertas situaciones que de alguna forma presentaban
al hombre como algo, como una cosificación de su imagen. El espacio al aire libre hace que a veces ciertas obras que se han realizado en el interior de un estudio sean insignificantes, pasan desapercibidas. Por lo tanto, el artista tiene que ser muy consciente del lugar, el espacio donde va a estar colocada la obra. Me gustaría ser recordado como un artista honesto, que ha querido siempre ir por encima de todo con la verdad, que ha querido hacer lo que sabe hacer, mejor que sabe hacer, de la mejor manera posible. A mí me es difícil escucharlo, porque me parece una voz horrorosa. No me gusta Eso nos nada. pasa a todos cuando escuchamos Nos pasa a nuestra todos, propia no lo voz. sé. Claro, pero- claro. Sí. Rafael ha hecho una selección de algunas de sus obras que vamos a pasar a proyectar en la pantalla. Si las quiere ir comentando y Soledad también puede hacerle alguna pregunta, pues vamos a hacerlo de una manera un poco informal. ¿Te parece? Sí, no Bueno, sé, puede bien, ser eso, o no bien. sé si quieres hacer tú primero una intervención o algo. Bueno, podemos hacerlo simultáneamente. Yo, como no sabía exactamente qué formato iba a tener este acto, planteé aquí una serie de preguntas. Empecé, pero podemos empezar al revés, por la escultura greco y por las esculturas, puesto que son el motivo de esta reunión que tenemos aquí. Y luego pensaba pasar a la trayectoria. Pero podemos empezar por la trayectoria, que es el proceso lógico, y llegar a la escultura a continuación. Pues Me vale. parece muy Pues bien. entonces, ¿por qué no ponemos algunas Sí, vamos a poner al la primera. principio? Sí. Vamos a poner la primera, que Bueno, es esta. esto es un... Se la pongo para que luego usted Sí, la... estupendo. Sí, sí. Bueno, esto es un... Yo fui discípulo de Vázquez Díaz, estuve con él 5 años. Empecé con él a los 15 años, a los 14 años, perdón, estuve hasta los 19, porque yo tuve un deseo de ser pintor muy pronto. Y bueno, pues en contra de la opinión familiar, que me iba a morir de hambre, etcétera, pero bueno, que había que estudiar una carrera y que en los tiempos libres que tuviese, pues pintar. Bueno, yo fui capaz de convencerles de que me dejasen dedicarme a la pintura y estuve 5 años con Vázquez Díaz en su taller que él tenía particularmente para 5 o 6 artistas, nada más. Por lo tanto, fue un trato muy directo con el maestro, que en aquellos años, en los años 50, pues era quizá una de las posiciones más avanzadas, ¿no? Sí. En aquellos momentos. Fue también importante ese periodo de esos 5 años, porque a Vázquez Díaz le visitaban muchos otros artistas, críticos de arte, historiadores, intelectuales, y muchas veces pues, nos presentaba a los alumnos y teníamos ocasión de oír cosas que para mí eran casi todas novedosas, como nombres, pues incluso pues, Paul Klee, yo qué sé, Miró, Picasso. De Picasso, Vázquez Díaz contaba muchas cosas, muchas anécdotas, de Juan Gris también, y todo eso era una delicia oírlo. Pero también los compañeros, que mis condiscípulos también fue importante para mí, porque fuera de las clases también nos íbamos a tomar un café y a hablar por lo que era nuestra pasión, la pintura.
Bueno, yo me tomé de todos modos estos 5 años como un aprendizaje. Me pintaba un cuadro diario, que después, al final del día, con la espátula, quitaba la pintura para dejarlo preparado para el día siguiente, que estuviese seco, y pintar de nuevo otro. Pero fue una disciplina que tuve el interés de mantener para darme soltura, de aprendizaje, etc. Y bueno, algunos cuadros se salvaron. Por ejemplo, este es una vista de Toledo, se ve el Alcázar destruido, como era en aquellos momentos. La vista de Toledo está un poco exagerado, también hay una curva, pero hay una influencia de Vázquez Díaz, claramente. Fue un discípulo, y para mí en aquellos momentos pues yo quería pintar como Vázquez Díaz, vamos. Pero vamos, son cuadros juveniles, de aprendizaje. ¿Podemos pasar? Sí, por supuesto. ¿Puedo hacerle una pregunta en relación con esa fase de aprendizaje con Vázquez Díaz? Me llamó la atención, mirando un poco su biografía, que entró al taller de Vázquez Díaz jovencísimo. Era casi un niño, casi un adolescente. ¿Realmente Vázquez Díaz era habitual que acogiese en su taller discípulos tan jóvenes? Yo creo que no, yo fui el más joven, me llamaba el Benjamín. Claro. Realmente, ¿por qué llegué a Vázquez Díaz? Yo no tenía conocimiento, ni mi familia, pues soy el primer pintor en la familia. Yo no tenía el conocimiento de la calidad de pintor de Vázquez Díaz, pero mi padre tuvo que pasar un año por trabajo en San Sebastián, y en la misma casa vivía un pintor conocido, discípulo de Vázquez Díaz, que fue Olassagasti. Y bueno, mi madre subió al pintor Olassagasti lo que hacía su niño, ¿no? Y entonces le recomendó que fuese a pintar del natural a un pintor vasco, Martiarena. Con él pasé los meses de ese periodo que pasó mi padre trabajando, y ya al volver otra vez a Madrid la familia fue cuando Martiarena dijo: tú debes de seguir estudiando, pero con un pintor bueno, y él me dijo: tienes que ir a Vázquez Díaz. Y bueno, ya en Madrid pues yo busqué la dirección de Daniel Vázquez Díaz y me presenté en su casa, toqué la puerta y bueno, un portalón, una casa horrorosa que él mismo se la diseñó, era una especie de portalón para pasar ahí coches, y una especie de casa cubista, pero al final tenía un jardín, y en el taller de su mujer, que fue escultora enferma, es donde estábamos los discípulos. Bueno, yo le dije que quería estudiar con Vázquez Díaz, y le llevé unas cosas mías, y me dijo: bueno, pero vale, pues di a tu padre que venga a verme para tratar un poco el trato de lo que yo llevo, etcétera. Bueno, pues yo se lo dije a mi padre, fue, y efectivamente acordaron la cantidad que había que pagar por mis clases. Pero efectivamente yo creo que no debía de ser corriente, ¿no? O sea que, pero es que yo, que soy una persona tímida, yo para esas cosas que me interesan no lo era. O sea, yo quería estudiar pintura y quise estudiar con Vázquez Díaz, y se decía que yo aparecí con pantalón corto, pero no es verdad. Yo creo que eso se lo inventaba, pero era muy joven. Efectivamente tenía 14 años. Y estuve con él, y yo ya en el estudio de Vázquez Díaz pues empecé a conocer otros artistas, críticos de arte, que pasaban a visitar al maestro Vázquez Díaz. Me tenía especial aprecio y comentaba sobre mi obra. Y bueno, yo antes ya de salir de dejar el estudio de Daniel Vázquez Díaz, yo empecé ya a conocer un poco el ambiente un poco de Madrid, y hice la primera exposición pues, a los 16 años también, con cuadros pintados también bueno, cuando iba a Toledo a visitar a mi familia, y algunos cuadros. Cuando se terminó la exposición, yo creía que no
le comenté a Vázquez Díaz que qué lástima que no se ha vendido ningún cuadro. Y él me dijo, pues ¿por cuánto lo vendes? Me acuerdo todavía la cantidad, 500 pesetas, yo lo vendería. Y él me dijo, pues no te preocupes, yo te busco. Y lo vendió todos, llamó a sus amigos y los vendió todos. Yo creía que no había vendido ninguno, pero resulta que alguien, muchos años después, yo recibí una comunicación de él que él había comprado un cuadro de esa exposición, así que no me acordaba bien. Bueno, de cualquier forma, porque me podría aquí enrollar demasiado, ¿no? Pero yo, de todos modos, yo ya empecé a tener cierto conocimiento del ambiente de Madrid, de críticos de arte, empezaron a conocerme, empezaron a invitarme a alguna colectiva, etc. Esto es un paisaje del jardín que tenía Vázquez Díaz al fondo de la casa. Era lo que teníamos, la ventana de nuestro estudio daba a este pequeño jardín, ¿no? Y es pues, uno de los poquísimos que se han salvado de estos cuadros que pintaba yo a diario. Don Rafael, en esta época ya demostraba usted que era tozudo, trabajador y metódico. Pues parece. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Y bueno, voluntad sigo teniéndola, ¿eh? Sí. Bueno, a mí de todos modos yo ya descubrí con estos nombres que empezaba a oír en el taller de Vázquez Díaz, pues Miró, como digo, pues Braque, Picasso, etcétera. Yo inmediatamente me iba a buscar libros en librerías, a ver si veía imágenes de estos artistas, y había muy pocas librerías en aquellos años que se podía encontrar libros de estos artistas. Realmente había 2 o 3. Uno era la librería Bujol en Recoletos. Había también la galería Clan, también en la calle Espocimina. Bueno, había 2 o 3. Y claro, también allí pues no tenía dinero para comprarlos, pero por lo menos ojearlos. Pues yo creo que Gerda, que era la directora de Bujol, nos dejaba, ¿no? Yo creo que era... Y algunos de los cuadros primeros, estos son algunas de las primeras abstracciones mías, pues hay una influencia de Paul Klee y Miró, ¿no? Hay una abstracción lírica, pero está efectivamente la influencia que yo recibo ya de estos artistas. Este me parece que es del año 54, y bueno, no fueron tantas obras, pero me iba despertando ya mi interés por un arte cada vez más valiente, más aperturista, y con estas obras, de todos modos, y esto es importante decirlo, porque se abrió en el año 54 una galería en Madrid, en la Puerta del Sol, la Galería Fernando Fe, y pusieron al frente de la galería a un poeta crítico de arte que se llamaba Manolo Conde, que ya murió hace muchos años. Y entre los artistas que fuimos seleccionados para formar parte de la galería, pues estaban, entre otros, estaba Feito y también yo. Y lo menciono porque son 3 nombres de los que formamos después el Grupo El Paso, 3 años después. Y esta galería empezó ya pues, a tener un cierto eco también, no solamente nacional, pero sobre todo no solamente madrileño, pero también un poco llegaba también a ser conocido en Canarias, y por lo tanto Manolo Millares, que finalmente se decide venir a Madrid, se pone en contacto enseguida con la Galería Fernando Fe y los artistas de la galería. Saura, que vivía en París entonces, cuando llega a Madrid también se pone en contacto con nosotros. Entonces, a partir de ahí, pues bajábamos a un café que estaba ahí en la Puerta del Sol a hablar, pues de qué, de arte, de lo que nos apasionaba. Un café donde por un
un café, sí, que por un café con leche podía pasar la tarde entera. Incluso tenían a veces hasta música, que se oía música en directo. Yo no sé cómo podían vivir estas cafeterías con ese consumo mínimo, pero bueno, eran otras épocas. Y fue realmente de esas reuniones ya con Millares, con Saura, con Feito, mías y ya pues algún otro artista también que de cuando en cuando venía por la galería, como Manolo Rivera, como... bueno, en esas conversaciones es cuando surgió la idea de que era necesario formar un grupo para tener mayor fuerza, tener mayor eco, y formamos en febrero del año 57 en la Galería Bújol, precisamente se organizó la primera exposición del grupo El Paso. Nos pusieron, por decirlo pronto, nos pusieron a parir toda la prensa en aquellos momentos. No interesó porque era la Escuela de Madrid, era la que realmente tenía bueno, la crítica un poco a su favor. Bueno, a nosotros nos pareció hasta bien, porque yo creo que si hubiésemos tenido buenas críticas, posiblemente hubiésemos recelado también. ¿Qué nos ocurre? Aquí esto no va bien, ¿no? Nosotros queríamos una confrontación mayor y por lo tanto nos pareció positivo, vamos, estas críticas adversas. Y bueno, alguna de las obras que yo ya empecé a hacer también en estos años. Y yo quiero mencionar también que precisamente en estos momentos, aquí en Oviedo, en el Museo de Bellas Artes, pues hay un cuadro justo de estos años, del informalismo mío. Bueno, yo creo que el informalismo, no sé si es necesario hablar mucho de ello, pero fue un movimiento riquísimo de propuestas, de acercamiento con nuevos materiales, nuevos formatos, nuevos conceptos de lo que era la estética. Realmente fue formidable. Y era un poco romper contra ciertas abstracciones muy estetizantes entonces que había en Francia como centro cultural. Quisimos realmente romper muchas ideas muy preconcebidas. En mi caso concreto, ya que estoy aquí, vamos, yo lo que quise dejar era patente mi condición de castellano. Y para mí, cuando yo viajaba de Madrid a Toledo para ir a mi ciudad y ver a mi familia y pasar unos días allí, pues el campo roturado era cotidiano, se veía, hoy día ha desaparecido, ya no se ve, pero esto para mí me marcó mucho mi forma de entender, mi forma de expresión. Y por esto utilicé, vaciando los tubos de colores o botes de la pintura en una superficie y con las manos, yo iba creando también una serie de surcos, de estrías sobre la tela, como el labrador trabajando la tierra también, haciendo sus surcos. Y una vez, primer encuentro con la tela, lo colocaba en el suelo y echaba pintura líquida que se iba introduciendo por esos surcos dejados con los dedos de la mano. Y era lo que finalmente dibujaba precisamente en la obra. Era también aceptar algo fortuito, algo accidental, como una parte integrante también de la obra de arte, como fue la gran pincelada, las salpicaduras en el arte abstracto, el expresionismo abstracto, que vemos tan evidente en Pollock o en otros artistas, ¿no? Bueno, yo estuve trabajando una serie de años muy intensamente, precisamente podemos colocar alguna obra más. Este es uno con el título Toledo, que está en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y
Bien, quería... Sí, bueno, no quiero interrumpirle porque va al hilo tan bien planteado, tal como lo trae, pero quería, antes de pasar del tema del informalismo, ahora nos acaba de decir, y es así, vamos, con toda seguridad, que realmente le surgió la idea de plantear estos cuadros, bueno, pues tan espontáneos y que parten del gesto, de la espontaneidad a partir de esa condición de castellano y de viajar por los campos de Toledo. Ahora yo me estoy refiriendo a cosas que se leen, cosas que se escriben. En algún libro, no recuerdo cuál, leí que pudo tener, ya se lo pregunto, porque allí era como casi una afirmación, y yo se lo pregunto, si en el paso de esas primeras obras abstractas que acabamos de ver al informalismo, esas que eran de manchas de color, más amplias, al informalismo, pudo tener que ver algo el paso por París en el año 55, ese viaje que, bueno, como todo viaje de un pintor, de un artista joven al extranjero, siempre marca mucho, lógicamente. Claro. Entonces, fue fundamental. Sí, yo efectivamente, ese cuadro azul que se ha visto, yo creo que ese estuvo expuesto también en París, en la Galería Arnaud, el primer viaje que yo me hice haciendo un pequeño mural en un gimnasio para tener los medios de hacerme un viaje de un año que me pasé en París. Para mí fue también, claro, muy fundamental, porque en aquel momento París era un centro cultural que después pierde esa hegemonía y ya se va pues a Alemania o a Estados Unidos, pero entonces en París ocurría todo, se veía todo. Y fue fundamental. El informalismo para mí fue como una especie de revelación. Yo me sentí muy, muy impactado precisamente por lo que yo podía ver también de otros artistas haciendo también expresionismo abstracto. Es que me veía realizado, era yo, y yo quería hacer informalismo. Y esos cuadros que hemos visto son precisamente, mi respuesta también a esta forma y esa poética también que quiero aportar también al lenguaje informalista. Yo creo que también aquí quizá conviene también marcar algo que creo que es significativo para el arte español. Yo creo que efectivamente fuimos criticados por la crítica española, pero logramos convencer al comisario de las Bienales de Venecia y de Sao Paulo, a Luis González Robles, de que la Bienal de Venecia, el pabellón español, debería de dedicarlo a las nuevas generaciones de artistas, pintores y escultores. Y yo creo que fue suficientemente listo para darse cuenta de ello, y efectivamente en el año 58 el pabellón español estuvo dedicado pues a nuestra generación, a Chillida, a Tapies, a Cuixart, de Madrid Saura, Millares, Feito, yo, Rivera, muchos otros. Y realmente el éxito de la Bienal fue muy sorprendente. Y a partir de ese momento es que todos los museos del mundo quisieron exponer nuestras obras. Críticos de arte vinieron y escribieron sobre nosotros, coleccionistas que compraban los cuadros a veces por carta, solamente por reproducciones que habían visto. Y cambió radicalmente la situación a partir de ese momento en el país. Cambió muchísimo. Empezó a aparecer un cierto coleccionismo, ya tímido, pero empezó a surgir cierto coleccionismo. Dentro del país no nos hacían ni puñetero caso, pero sin embargo fuera pues nos llevaban porque
esto es lo que les gusta, pues vamos a llevar esto. Pero a nosotros nos fue muy útil porque era mostrar que nuestra generación, era una generación que iba a cambiar el país, que tenía unas ideas de libertad democráticas y queríamos parecernos a los demás países de nuestro entorno europeo, ser como los demás y no estar apestados, separados como estábamos hasta ese momento. Nosotros quizá quisimos tender ese puente con las generaciones de artistas españoles que fueron importantísimos, pero que habían perdido el contacto con su país, como fue Picasso, como Julio González, como Juan Gris, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros quisimos otra vez establecer esos vínculos y dar continuidad a esas vanguardias que les correspondía en aquellos momentos. Teníamos no llegaba mucha información de qué se estaba haciendo fuera, pero algunas sí teníamos, y sobre todo lo que teníamos, y yo lo he dicho innumerables veces, teníamos al lado de el Museo del Prado, las grandes obras del arte español que fueron fundamentales para nosotros. Fue realmente raíces, que nos dio esas raíces que necesitábamos para no haber tenido una continuidad creativa. Necesitamos esto, fue necesario tener esas raíces en la expresividad de Goya, la pincelada, la elegancia de la pincelada de Velázquez, la austeridad de Zurbarán. Todo eso fue fundamental realmente para nuestro trabajo. Rafael, disculpe que le moleste, que le interrumpa. En esas bienales en las que participó el Grupo El Paso, yo creo que se demuestra la esquizofrenia del régimen de Franco, que internamente favorecía un tipo de pintura figurativa, académica, convencional, que además exaltaba los valores, vamos a decir, ciudadanos del régimen, y en cambio la imagen exterior que se quería dar de España era una imagen de modernidad, ¿no? Es decir, era algo, porque querían de alguna manera ser continuadores de aquel famoso pabellón español en la República, donde estaba el Guernica, donde estaban todos los grandes de la escultura y de la pintura nacional, incluido también Calder, incluido Miró, ¿no? Efectivamente. Yo creo que debemos de pensar que, bueno, yo no quiero meterme en política, pero de todo modo Franco, yo creo que lo que quería era perpetuarse a sí mismo. Yo creo que a diferencia de otros líderes políticos, Hitler, Mussolini, que tenían una serie de ideologías, yo creo que Franco no tenía nada más que mantenerse en el poder y, por lo tanto, eso le daba, llevarnos a nosotros y que se hablasen, podía decir, aquí hay libertad, no es cierto que lo que dice cierta prensa, que aquí no, ahí lo tienen ustedes, lo que llevamos, ¿no? Bueno, de todos modos, esto podría ser toda una conferencia y una charla, porque es muy duro, yo lo comentaba con el rector ayer, es muy duro trabajar, ser artista, ser creador en una dictadura, porque se crean realmente unas contrariedades, unas dificultades duras. Lo mejor es tener libertad, como tenemos ahora, y hacer lo que uno quiera. Pero bueno, no sé, había que responder a esta situación. Y yo siempre me he manifestado en aquellos, cuando he tenido que hacerlo, cuando se me ha preguntado cómo era pintar en España, hacer esa pintura con la dictadura de Franco. Bueno, yo he querido ser libre y he querido representar a mi país, la auténtica país que quiere ser libre y quiere ser democrático y quiere parecerse, como digo, al resto de Europa. Y yo he hecho, pues como lo ha hecho el actor subiéndose al escenario para presentar obras de grandes creadores teatrales, como ha hecho el periodista tratando de decir cosas que tenía que decirlo a veces entre líneas, como ha sido cualquier otro intelectual, pero que sin embargo ha sido la generación que pudo cambiar el país
y ir hacia, sin grandes traumas, pudo ir hacia una democracia, ¿no? Pero indudablemente bienvenido fue cuando se terminó todo y llegamos a tener la libertad. Si podemos seguir otra vez con alguna imagen. Bueno, esto, por ejemplo, yo acabé con el informalismo. Para mí fue un periodo muy intenso y como se suele decir, yo me dejé la piel, vamos, en mi trabajo, pero había también una situación de descontento porque, claro, nuestra pintura, no solamente la mía, mi generación, quiso hacer una pintura de denuncia. Que creíamos que hacíamos una pintura de denuncia, una pintura con esa expresión de libertad que quería ser ese grito, ¿no? de libertad, pero no era suficientemente entendido. Yo pensé que necesitaba quizá acortar el camino con el espectador, un encuentro a mitad de camino. Y por lo tanto, yo empecé a buscar salida a mi informalismo para buscar esa forma de expresión, de denuncia con una mayor evidencia, mayor fuerza. Pero claro, no se pasa de un día a otro, de hacer una cosa a otra. Yo tuve una transición, un periodo de transición. Y este cuadro yo le tengo aquí como transición, porque es un periodo intermedio de búsqueda precisamente de nuevas imágenes, pero todavía es un cuadro informalista en su concepción, en su concepto, en la materia, pero es una cabeza de perro, claramente, ¿no? Y yo creo que hay algún otro también intermedio, como por ejemplo que son 6 imágenes de una parturienta. También todavía es matéricamente, y por la concepción de ciertas pinceladas, pero también hay un dibujo que cada vez se va concretando y haciendo más evidente. Pero finalmente yo necesité de nuevo el bulto, y esta es la parte escultórica mía, y que yo he dicho en la universidad que a veces la línea de separación entre mi pintura y mi escultura es muy sutil, es muy delgada, y a veces yo he ido a la escultura por necesidades expresivas. Yo necesité salir de la bidimensionalidad de la tela en esos momentos para ocupar ese espacio físico del espectador. Esta es una de las primeras obras que hice precisamente en este momento, que llamémoslo el segundo periodo. Podemos pasar al siguiente, pero yo ya empecé también a hacer una selección de temas que me interesaba de denunciar, la violencia, como en este caso, bueno, una escena urbana. Este es un cuadro de gran dimensión que pertenece al Reina Sofía, no lo está expuesto, pero pertenece al Reina. O por ejemplo también una escena de violencia. O por ejemplo estas figuras que hay una parte escultórica y otra pintada. Es como sacando también a las figuras de esa superficie plana. Y yo aquí quiero también remarcar algo que creo que es significativo. En el periodo de expresionismo abstracto se hicieron realmente obras fabulosas, para mí sorprendentes, de aportaciones muy, 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 muy importantes. Yo creo tantas que yo creo que no sé si ha habido en algún momento periodos tan creativos, tan ricos de aportaciones morfológicas, de materiales, etc. Pero también es cierto que estaba compartimentado en secciones, que era la pintura por un lado, la escultura por otro, la fotografía, bueno, el videoarte, etc. Y yo creo que yo lo que quise precisamente es romper esa compartimentación. Y por eso saqué también de la bidimensionalidad de la tela mis figuras hacia afuera, ¿no? Crear un poco esta obra de esa ambivalencia entre estas dos formas de expresión. Hay una parte pintada
y otra pintora, otra parte escultórica. Y por otro lado, en este caso, son unos paneles que se abren también, unos paneles que se pueden abrir para dar un poco mayor presencia, ¿no?, a la imagen. Precisamente en relación con esto pensaba hacerle una pregunta porque al hablar de escultura normalmente no encontraba menciones a este tipo de obras suyas que yo considero que efectivamente son ya exploraciones con el volumen y de intervención del espacio. Y bueno, encontré referencias en críticas, bueno, hace ya muchos años, manejadas cuando yo hacía mi tesis, a estas obras como escultopintura, un término actualmente en desuso, Sí, en pero desuso. que entonces utilizaba mucho sí, eso me parece, la crítica. Me acuerdo que lo utilizó mucho un crítico, que ahora mismo no recuerdo, pero sí, eso Sí, efectivamente se habló mucho. escultopintura. Sí, sí. Aguilera Cerny, me parece, ¿no? ¿Perdón? Aguilera Cerny. No, Bueno, Aguilera Cerny y otro más no, todavía, sí, no me yo acuerdo. no sé si era Moreno Galván, no estoy muy segura. Moreno Galván o también, pero hay otro que especialmente hizo Castro más... Arines, quizá, no lo sé, Bueno, no todos recuerdo estos ahora son quién los era, críticos, sí, porque de ese esto me momento. vino a la cabeza ahora, rememorando, ¿no?, aquellos primeros trabajos que yo estaba haciendo. Y lo que precisamente le quería preguntar, pero bueno, ya prácticamente lo contestó con lo que nos acaba de relatar, si para usted esto era realmente, como nos dice ya, una exploración dentro del campo escultórico, Sí, que sí, claro. muy diferente a lo que vamos a ver cuando lleguemos a las cabezas, pero que está claro. Sí. Y además, No, hay algunos que son totalmente esculturas. Sí. O sea, hay algunos que eran solamente ya exentas, que está el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, me parece que tengo una pieza de esa que es una escultura. Pero bueno, yo realmente soy pintor, que hace escultura, que necesito el volumen, pero soy pintor. Y esta es, vamos a volver a esta otra, por favor. sí, en relación con eso, luego más adelante, porque no quiero interrumpir el discurso, pero quiero hacerle también una pregunta. Sí. ¿Esta? Esta. Ah, vale. Sí, más adelante. Ahora siga Vale. con, no quiero yo cortar, que va muy bien. Bueno, yo cuando a partir, bueno, ya digo, yo, claro, tengo mi carrera artística, es que son 70 años que llevo exponiendo, y claro, son periodos de casi de 10 años cada uno de estos momentos, ¿no? Y trabajo realmente en cada periodo muy intensamente, y llega un momento en que yo necesito renovarme y no quiero... hay algo que odio, es el academicismo, academizar un lenguaje, ¿no? Precisamente lo he huido siempre que he podido. Y en este cuadro yo lo presento aquí porque es ya la presencia de la nostalgia del pintor. Yo estaba trabajando con esas figuras que yo utilizaba, en esas figuras en relieve estaban hechas con ropa de verdad. Yo que colocaba en una especie de armazón hecho con diversos materiales para que quedase esa figura que después impregnaba con poliéster y después trabajaba por dentro con fibra de vidrio para que tuviese ya una corporeidad. Pero estaban hechos con ropa de verdad porque quería ser lo más veraz posible. Y eran moldes de mis manos o de un modelo, todo lo posible que utilizar esos elementos no inventados. Todo lo que yo he representado en mis cuadros había ocurrido, habían existido, eran fotografías que habían llegado a nosotros a través de los medios de comunicación, que yo recortaba un elemento para volverlo un poco a retomar y ponerlo frente a nosotros como tema de reflexión. Los temas de violencia, los temas... porque había una cierta crítica a los medios de comunicación que nos llegan de alguna forma mezclados con muchos otros elementos y pierden fuerza. Pues yo pensaba que era necesario otra vez hacer una mayor atención a estos hechos denunciables, ¿no? La cosificación del hombre por una sociedad
materialista, donde el individuo no era impertinente, no contaba, ¿no? Pero a partir de cierto momento yo necesito otra vez la nostalgia de la pintura. Y aquí, por ejemplo, yo cojo un bastidor y esa ropa con la que yo he vestido a mis futuros cuadros, a mis figuras, las empecé a estirar sobre el bastidor. Eran estirados como podía y sujetados con tornillos. Pero claro, esta ropa tenía perneras y tenía mangas, y yo fui cruzándolas, estos elementos de la ropa que iba tensando sobre la tela, y luego en el centro hay un elemento, resto de otras obras que había realizado también anteriormente, escultóricas, casi como un objeto encontrado en mi estudio, pero hay esa presencia de la necesidad de volver otra vez a la pintura. Y esto es un poco, si seguimos por la siguiente, por ejemplo, ya elimino toda referencia, y aquí con arpillera, hay varias capas de arpillera, es un cuadro bastante grueso, pintado de negro, que raspado después con gesto, pero hay otra vez el deseo de volver a la huella del pintor sobre la materia, como por ejemplo ya en este. Yo en estos cuadros otra vez ya he vuelto definitivamente a la pintura. Hay la materia, que ha sido para mí fundamental, donde he ido dejando la huella del pintor. Si en el informalismo lo hice con los dedos, aquí falta ya esa pasión. Hay una cosa mucho más conceptual, ¿no? Lo llamaba metasigno, ¿no? Creando una superficie, una especie de telón para ocultar el espacio virtual de tipo ventana de un cuadro. Iba creando, ya digo, estas superficies a través de esta huella que se repite una y otra vez. Podemos pasar, o como por ejemplo en un homenaje a Cézanne. Yo hice una serie de cuadros, una serie muy larga, incluso una serie negra, totalmente negra, con esta huella sobre diversos negros, pero negro. Y yo en cierto momento ya también necesité recuperar también la imagen. Y aquí es donde nace precisamente el homenaje a Julio González, como es este otro. Pero todavía está la materia también, hecho con espátula, estos gestos que va llenando la superficie pictórica, pero fue una forma de recuperar un poco la imagen, o por ejemplo esta escena urbana, como he dicho también, una especie de percha donde colgar la pintura, ser muy libre y luego con 4 trazos tener la composición de la obra centrada, ¿no? Pero sin embargo, como textura, como composición, era muy libre, me sentía muy, muy libre. Y de aquí es donde surge precisamente ya que yo necesito ya el bulto, y es donde nace la escultura como la de Greco II. Quiero sacar esas figuras como hice en el periodo realista, sacar la figura y ponerla en el hombre, frente al hombre, ¿no? Ponerlos en los espacios urbanos, en nuestras áreas de vida, ¿no? Esto es otra de las escenas urbanas. Y bueno, hay otro periodo. Esto es el inicio de otro periodo. Vuelvo otra vez, yo no quiero academizar mis lenguajes y me surge la necesidad de cambios. Y aquí yo quise destruir el concepto virtual de la ventana del cuadro, que nos invita a asomarnos a lo que está ocurriendo ahí dentro. Y yo para hacer esto, necesitaba cambiar de materiales. Necesité algo que me permitiese trocearlo, romperlo y recomponerlo, porque quería dejar constancia
de una constante en el hombre, que es la construcción de construcción. Es nuestra vida, ha sido. Y hay otra constante también, que es marcar nuestros territorios. Y estos son dos elementos que quise tener en este tipo de obras, ¿no? Están hechos con grandes planchas de pasta de papel, no papel reciclado, pero unas planchas de papel hechas con lino y celulosa, porque lógicamente por la durabilidad de la obra tenía que ser algo permanente. Y después hay un elemento muy elemental, muy simple, muy geométrico, pero que son parte de nuestra memoria, ¿no? Aquí pues es el dintel de una puerta, en otros sitios son otro elemento, pero son señales, son formas que nos rodean cuando salimos a la calle, los pasos de cebra, los anuncios, estamos rodeados de estas formas geométricas. Y esto es fue también otro periodo, pues también de 12 años también de trabajo. Este es otro también que pertenece al Reina Sofía, pero ahora está en la Embajada de Berlín, también un cuadro también grande. Cuando hablaba de la construcción, estos están hechos con cristales también rotos y otra vez pegados unos con otros, creando también unas texturas también diferentes. Este ya es un cuadro de 5 metros, un cuadro hechos, en este caso, hechos con maderas rotas también, y ese elemento también que me interesa, formal. Siempre me ha interesado esos dos elementos de formal y también espontáneo, accidental, ¿no? Esto ya es uno de los últimos, es un cuadro ya de, no sé si son 7 metros, tiene 6 o 7 metros, un cuadro grande también, que sigo todavía trabajando con superposición de diversas capas de materiales, en este caso de planchas de madera con diversas formas que se van acoplando unas a otras, creando unos relieves que aquí no se ve bien, pero... Y finalmente, yo necesito volver otra vez ya a la pintura. Es una larga historia, volver a la pintura, pero ya no me sirve quizá el pincel, es una pintura arrastrada, con una regla, con una madera, podemos pasar otro. Por ejemplo, aquí yo dejo pintura y la voy arrastrando y creando unas calidades diferentes, para mí nuevas, pero siempre dejando la huella del artista. A mí me ha interesado siempre que la presencia del hombre estuviese de una forma o de otra, o por su imagen, como en las cabezas, o el relieve, o por la huella del artista sobre el material. Y bueno, aquí también esta es otra obra también muy grande también. Y esto ya es lo último que estoy haciendo. Y que me atrae enormemente, tanto como cuando tenía 20 años haciendo informalismo. Me siento tan identificado con ellos como en aquellas obras mías. Están pintadas sobre metacrilato, es un material nuevo, donde hay unas grandes pinceladas que es precisamente esa huella del artista, esa impronta en nuestra realidad, que también nos hace pensar en esos cuadros que yo hacía con las manos sobre la materia, trabajando en la tierra roturada. Y después, por el otro lado del metacrilato, hay casi siempre, dos colores. Uno que puede ser
el cielo, otro es la tierra. Hay una división de dos elementos. Por lo tanto, conceptualmente podrían ser paisajes. Hay un cielo, hay una tierra y hay esa impronta del artista sobre la realidad, con la materia, con el acrílico en este caso, sobre la superficie. Y por otro lado, como está el fondo está pintado por el otro lado, el material, el metacrilato, nos refleja lo que está ocurriendo alrededor. O sea, hay una parte que, como una especie de veladura, quedan reflejados también las personas que están delante o que se mueven, o una puerta o un interior. Y eso me ha interesado también integrarlo, porque es parte también de nuestra realidad hoy día, por la calle, en nuestra casa, y por eso es en lo que estoy ahora mismo muy inmerso, muy contento trabajando, y que de alguna forma culmina ese proyecto creativo que he hablado, ¿no? Porque también hay ese encuentro con esa espontaneidad y frescura que yo quise que tuviesen mis cuadros informalistas de los años 50. No sé si hay alguno más o este es uno de los últimos. Bueno, aquí hay otro. ¿Y otro? Aquí hay otro que está hecho ahí en el centro, como una gran pincelada. Y bueno, pues para mí no tiene nada que ver, pero me hace pensar en Fontana, ¿no? Que corta la tela, ¿no? Con una cuchilla. Pues aquí está también con un gran gesto en el centro, pero nos trae también el color desde el otro lado, que lo hace también incluso semejarse a ciertos cuadros, los cuadros informalistas, cuando echaba la pintura líquida sobre los cuadros informalistas, porque quedaba la primera materia colocada con las manos y la pintura líquida por sobre. Bueno, esto es un poco en resumen, un poco lo que ha sido mi larga vida como artista, como creador. Yo estoy dispuesto ahora a contestar cualquier otra pregunta. Pues le felicito por la larga trayectoria, por esa capacidad de trabajo y por el entusiasmo que sigue teniendo para trabajar actualmente con la misma fuerza que tuvo siempre. Yo me considero un artista muy afortunado porque he hecho siempre lo que he querido. No he tenido miedo a perder un mercado que se hacía un momento, no valía la pena quedarse por eso. Yo creo que la aventura de nuevas cosas, siempre que tuviese ideas, y las tenía, por lo tanto tenían que salir, ¿no? Pero no siempre todo ha sido fácil. Yo me considero afortunado, pero no siempre ha sido fácil. El mundo del artista no es fácil y de cualquier profesional, vamos, tanto actores como escritores, etcétera, pues hay siempre, cuando tú haces algo nuevo, pues indudablemente se enfrentan a ti gente que está al contrario. A mí me ha ocurrido, no una, me ha ocurrido 3 o 4 veces de amigos míos muy seguidores de mi obra, que han escrito mucho, y no quiero mencionar porque son muy conocidos algunos, de que han hecho una cita, han llevado a mi estudio a un director de un museo, estoy pensando en un momento concreto, y cuando han visto la nueva obra se han quedado pálidos y han dicho: pero Rafael, ¿esto qué es? ¿Pero cómo has hecho esto? ¿Pero cómo? Y con esto último también ha ocurrido con un crítico mexicano que ha hablado mucho de mí, y recibí el otro día un mensaje: te has equivocado. Y yo le he dicho: no me he equivocado. Por lo tanto, tienes que creer para defenderlo. Bueno, pues yo había pensado empezar a comentar la escultura, pero me parece muy oportuno este recorrido
que nos ha hecho por toda su trayectoria, porque muchas de las cosas que ahora yo creo que es el momento oportuno que toquemos, sobre todo, bueno, pues porque el público aquí presente, si no vio la escultura, va a ir a verla seguramente hoy mismo por la tarde. Es más, debe hacerlo, porque es una gran escultura, le felicito por ella, agradezco a la Fundación Azcona la donación, porque realmente engrosa no solo el patrimonio de la Universidad de Oviedo, sino también de la ciudad, porque entra a formar parte del espacio público de la ciudad y es algo que vamos a poder disfrutar todos los ciudadanos. Entonces, en relación con la escultura, hay muchas cosas que, claro, se explican, que yo le iba a preguntar y que quedan explicadas con lo que nos ha... Claro, porque yo no soy un escultor puro. No. Claro, soy un híbrido. Sí, y muchas cosas iban por ahí de las que le iba a plantear. La escultura es una escultura magnífica y es una escultura de verdad, como otras que sé que tiene, que he visto. Pero, bueno, hay cuestiones que me llaman la atención, que son totalmente lógicas, porque el artista tiene que actuar, lógicamente, en libertad, y que pueden sorprender, conociendo la trayectoria, que aparezcan determinadas formas o determinados procesos dentro de una trayectoria tan dilatada como la suya. Entonces yo, mirando la escultura, estuve 2 veces allí con amigos en cuanto se colocó, bueno, pues también para conocer la opinión de ellos y demás. A mí me parece que es una obra que se caracteriza por una esencialidad geométrica, pero para definir una estructura muy compleja, muy expresiva y con una gran fuerza. Entonces, partimos de la geometría, que en principio parece algo más frío, más aséptico, menos expresivo, pero luego se utiliza de una manera que le pega una vuelta total y que responde, y el resultado plástico final nada tiene que ver con lo que entendemos por esa escultura más racionalista, más geométrica, menos expresiva, que busca únicamente relaciones morfoespaciales o demás. Aquí hay mucho más detrás. Entonces, bueno, yo pensaba que convenía que nos hablase del porqué de esa escultura, pero ya lo hizo, por lo tanto, no de esta en concreto, sino de la escultura en general, cómo surgen esas cabezas con las que, lógicamente, está emparentada la escultura Greco II, por qué surgen, pero eso ya nos lo dijo, esa necesidad de la presencia del hombre en el espacio físico y quizá que quede no sé, esa permanencia, esa pervivencia del paso nuestro por el espacio, por la tercera dimensión, ¿no? Entonces, aquí planteo una serie de preguntas, usted contésteme a lo que quiera y a lo que le parezca que ya está explicado, porque en algunas cuestiones pueden estar explicadas. Planteé así muy ordenada, yo también soy muy metódica y me gusta plantear las cosas de forma muy organizada, en relación con la forma de la escultura. Yo veo que frente a la abstracción más gestual de la época informalista o la más contenida que hemos visto después, que depende pues, de las diferentes fases pictóricas, en las esculturas metálicas, no me estoy refiriendo a las de fibra de vidrio, a las figurativas que se corresponden con los años 60 y 70. En las esculturas vemos una contención y en la forma, una esencialidad geométrica que no renuncia a la expresividad. Entonces, una pregunta es, ¿a qué responde esa concesión a la geometría, al geometrismo en la obra? Y le hago ya otras dos preguntas en relación con esta y así nos lo cuenta todo. ¿Predomina el círculo o el óvalo? Que lo pongo en relación con el círculo. Yo digo que si puede tener relación, no lo sé si ha estado en su mente, con la condición del círculo de figura perfecta,
sin principio ni fin y por lo tanto símbolo a lo largo de toda la historia de atemporalidad, de infinitud y de permanencia, puesto que, por una parte, la presencia del hombre en el espacio tiene esa idea, ¿no? Y un poco en relación con esto también, y creo que queda aclarado con lo que nos dijo al principio en el vídeo, si puede entenderse también esa elección del círculo en relación con una voluntad de primitivismo al modo de los ídolos de las culturas antiguas. Hizo alusión a culturas precolombinas y demás. Entonces, un poco todo esto en relación con la forma. Sí, no, está muy acertadamente visto y expuesto por ti, claro. Indudablemente yo, de todos modos, vuelvo otra vez un poco a decir que soy pintor, escultor, pero más pintor a lo mejor que escultor, que se ha visto la necesidad de hacer escultura. Cuando yo hice las figuras realistas, yo lo que no quería era modelar en barro esas figuras, sacar los moldes, llevarlos a fundir, porque eso es un proceso mucho más complejo y largo y no era tan espontáneo. Y yo tuve que investigar la forma de trabajar, hacer esculturas con un material que yo pudiese utilizar en mi propio estudio y hacer las esculturas, y el poliéster fue la solución. Un material que entonces no era muy utilizado por los artistas. De hecho, alguno murió trabajando con poliéster, no porque el poliéster sea peligroso, es que no sabíamos cómo trabajarlo. Por las emanaciones, el cambio de líquido a sólido, hay unas emanaciones que son tóxicas y que no se eliminan. Y el escultor Mayari americano escribió un diario de su enfermedad, cómo fue trabajando con poliéster, cómo se fue envenenando, fue cada vez a peor. Hay otro artista muy realista también que estuvo muy enfermo. Bueno, de cualquier forma, para mí, yo tampoco sabía de esa peligrosidad, pero de todos modos, lo que sí me interesaba era que yo podía trabajarlo en mi estudio, que podía hacer con telas y darlos el poliéster y trabajarlos con fibra de vidrio, y todo eso me permitía realizar yo mismo todo el proceso y no ir a una fundición, etc. Y con las esculturas, con las cabezas también encuentro también la solución también utilizando unas planchas que yo puedo recortar también con unas cuchillas o con unas sierras y que me permite precisamente trabajarlo y hacer estas cabezas, que efectivamente es una forma universal, ¿no?, de representación del hombre desde el primitivismo. Y claro, has mencionado el primitivismo. Es que claro, yo creo el primitivismo para los artistas contemporáneos fue importantísimo. Fue absolutamente importantísimo. De hecho, el MoMA de Nueva York hizo una gran exposición. Yo tengo precisamente 2 tomos de la gran exposición de artistas contemporáneos y arte primitivo hecho por diversos pueblos. Y la semejanza a veces es increíble, a veces sin conocerlo. Picasso se inspiró muchísimo en el arte africano. Y yo mismo he coleccionado máscaras africanas. En mi estudio tengo varias máscaras porque tuve también la necesidad también de tenerlas también presente. Y bueno, el africano cuando se ponía una de estas máscaras se identificaba con ellas, incluso con el animal que representaban. Yo también me quiero representar también con esas cabezas. Pero el primitivismo indudablemente es muy fundamental, pero he querido, ya digo, como pintor que soy, hacer escultura, pero desde mi vertientes, desde mi perspectiva como creador, que quizá es lo que me separa, ya digo, el escultor
puro, que trabaja con unos materiales como es la fundición, martillos automáticos, etcétera, etcétera. Por ahí ¿no? le iba a hacer otras preguntas. Sí. Ya habló algo del proceso y quedó en el vídeo, también queda muy claro el proceso, igual que en el magnífico libro editado sobre la escultura Greco II, que recoge todo el proceso, incluso la exposición que está basado en esas fotografías, la exposición que tenemos en la sala de la universidad. En parte ya nos acaba de hablar de ello, pero bueno, por si se puede aclarar algo sobre el tema, voy a hacerle la pregunta. Existen artistas, y me estoy refiriendo a escultores, y a usted le considero también escultor, que quede claro, aunque se considere más pintor, a mí me parece un escultorazo tremendo. Entonces, existen artistas que consideran que en el acto creativo lo más importante es la idea. Bueno, la idea todos tenemos claro que es fundamental, claro, pero infravaloran el proceso técnico, lo consideran algo secundario y que puede ser delegado. Y en este caso, bueno, pues claro, recuerdo la frase de Oteiza, artista, claro, al que conocí y estudié mucho, que decía, no, lo importante es la idea, la escultura è cosa mentale, me decía siempre, la escultura è cosa mentale. Bueno, pero otros creadores sí valoran como fundamental la procesualidad que conduce, ¿no?, al resultado final de la obra. ¿Cómo se posiciona usted? Yo creo que sí valora también el proceso, me da la impresión a través del vídeo que hemos visto, ¿no? Claro, ¿no? A mí me parece que quizá la Fundación Azcona, en ese caso, por su director, y habrá visto que yo he estado, y sobre todo aquí presente Paloma, ha visto que yo he estado muy vigilante en el proceso, ¿no?, de fabricación, ¿no?, de la escultura en los talleres. No, es que a veces que una línea se separe unos centímetros es que es fundamental, claro. es que no pueden sencillamente desviarse. Tú tienes que controlar absolutamente todo en el cómo se ha hecho, cómo está pensada, porque rompe, si no, el ritmo de la pieza, ¿no? El proceso es fundamental, sí, sí. Me están advirtiendo que vamos un poquito mal de tiempo. Sí. Quizás termino enseguida. Sí. Son dos preguntinas nada más y muy breves. Sí. En relación con la materia, ya algo nos dijo sobre la preferencia por la plancha de acero. Ya nos acaba de decir que la puede recortar, o sea, quedó claro. Pero lo que le quería preguntar, ¿se puede considerar que la elige porque es la adecuada para realizar esas construcciones que hace de esculturas, o es más bien una consecuencia lógica de la evolución desde la pintura, la evolución desde el plano? Sin duda tiene que ser por la evolución, sin duda. Pero yo voy a poner también otro ejemplo como el mío también, que es el de Palazuelo. Palazuelo también es un artista que es pintor y hace esculturas como consecuencia precisamente de sus cuadros. Él recorta también sus esculturas, lógicamente con máquinas apropiadas, pero también con un proceso como si lo estuviese pintando. Y yo creo que también mis cabezas están hechas también como mis pinturas, como mis cuadros de cabezas, homenaje a Julio González, con el mismo, como una consecuencia, pero yo he buscado esas planchas también como lenguaje, es mi lenguaje personal, ¿no? Porque indudablemente esto da una identificación expresiva
que yo por otro lado domino y me gusta trabajarlo así porque sobre todo lo domino. Pero creo que el caso de Palazuelo puede ser un buen ejemplo de un pintor y escultor que son muy cercanos, una forma de verlo, esa forma de crear, ¿no? Sí. Y bueno, ya para terminar, para no alargarnos y no cansarle más, que lleva mucho tiempo hablando, en relación con la escultura pública. Quería terminar aquí, puesto que ya tenemos una nueva escultura pública en Oviedo. Para usted no es una experiencia nueva, tiene otras importantes esculturas en España. Entonces, conoce bien que en torno a la escultura pública ha existido, y todavía creo que no está cerrado, un amplio debate en torno a esa escultura, que conoce bien como artista plástico y como creador de esculturas públicas, y también como teórico que ha reflexionado sobre ello, porque curiosamente usted participó en un curso de verano en Plasencia de la UNED en el mismo año que, curiosamente, yo estuve también en ese curso. Siento que no hayamos coincidido, no coincidimos en el día, pero yo también participé en ese curso sobre escultura pública. Entonces, para cerrar ya esta intervención, ¿qué se plantea usted al hacer una escultura pública? ¿Qué es lo que le preocupa? Bueno, yo creo que cada vez hay más espacios, tanto privados como públicos, para permitir que un artista participe en esos espacios. Y indudablemente el artista tiene que también hacer una obra que esté relacionado con ese espacio. No es colocar un adorno, no es ir allí y colocar un objeto que... Yo creo que tiene que tener una relación, una armonía con ese espacio. Y en la medida de lo posible, pues yo he procurado lo que me han encargado, siempre que encontrar esa relación. Recuerdo que me pidieron una escultura para... Me parece que era Pinto, no me acuerdo si es Pinto o Valdemoro. No me acuerdo si es Pinto o Valdemoro, pero me encargaron para una pequeña plaza una escultura, hice una escultura para ese tamaño, pero lo cambiaron de sitio, decidieron ponerlo en un parque. Entonces esto fue realmente, no tenía nada que ver. Y tuve que obligarles a hacer un pedestal muy alto, de 2 metros, precisamente para de alguna forma suplir esa desarmonía. Yo voy a comentar una vez una gran exposición que vi en Basilea de escultura en un jardín botánico. Y fue una exposición formidable. Y había piezas de Serra fantásticas, enormes, y había una pieza de Chillida, un gran escultor, pero que precisamente no estaba elegida correctamente, porque era una escultura para interior. Era casi artesanía, la pieza de Chillida en ese parque con árboles gigantescos. Había sido llevado, pero no había sido pensado para ese espacio. Por lo tanto, esa armonización entre espacios y obra es importantísima. Y se equivoca el que no lo tenga en cuenta, ¿no? De todos modos, también en los espacios públicos hoy las nuevas tecnologías pues, han puesto en la mano de los creadores también formas de hacer obras muy interesantes, que se mueven, que se encienden y que a veces es más idóneos para esos espacios públicos que un cuadro o que una escultura. Eso también hay que tenerlo también en cuenta, y a veces ciertos encargos a lo mejor hay que rechazarlos porque no son para ti, ¿no? Sí, recuerdo en este sentido la intervención que hizo Jean Kersalé en el puerto de Saint-Nazaire, en Francia, que es una cosa impresionante. Exacto. Sí. No es, solo se ve de noche, que es cuando se ilumina aquello, y es una maravilla, sí, efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias. Don Rafael, nada. creo que hay 2 preguntas por parte del público, Sí. de los jóvenes profesores de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, y muy brevemente las formularán. Bueno, buenos días. En primer lugar, antes de nada, quiero agradecerle su presencia aquí. Como ya ha dicho el rector, es todo un orgullo para la Universidad de Oviedo, ¿no? Y en el caso de nuestro departamento, para el Departamento de Historia del Arte. Además, quiero expresarle mi reconocimiento por su obra, que me parece magnífica. Además, me ha gustado muchísimo cómo nos la ha comentado. Muchas gracias. Y sobre todo sus aportaciones a la historia del arte español, ¿no? Que creo que son muy significativas. Ahora me gustaría simplemente hacerle una breve pregunta, más relacionada quizás con el contexto histórico-social del grupo en el que se gestó el Grupo El Paso, ¿no? Sabemos que Juana Francés fue o es reconocida, ¿no?, como la única mujer que fue cofundadora del grupo, y pese a que, bueno, en ese momento, ¿no?, la mujer prácticamente no tenía ningún tipo de consideración a nivel social o en el ámbito cultural, me gustaría saber si hubo alguna artista, alguna intelectual más que se aproximó al grupo, y sobre todo me gustaría saber cuál era la opinión que tenían en el Paso y en los ambientes artísticos de la época sobre esa poca visualización que tenía la mujer en el mundo del arte. Muchísimas gracias. Bueno, es así, es cierto. Es cierto que la mujer estaba muy ausente en aquellos momentos y quizá todavía no lo está suficientemente. Se están cambiando, las cosas se están cambiando. Juana Francés era la compañera de Pablo Serrano y precisamente eso facilitó, eso lógicamente hizo fácil el encuentro. Pero en aquellos momentos, si no es precisamente por Juana Francés, no recuerdo ninguna otra figura de una mujer artista que nos hubiese interesado, porque en aquellos momentos yo ahora mismo podría dar el nombre de varias artistas muy importantes, pero en aquellos momentos yo no lo recuerdo. Yo, sobre esto, de todos modos, la sociedad es muy dura para la mujer. Yo recuerdo cuando estuve dando clases en Mills College en Auckland, yo tuve muchas mujeres discípulas y algunas buenísimas y con enorme talento, pero yo era muy consciente que posiblemente de ese grupo, posiblemente un grupo muy reducido, iban a llegar a ser artistas, porque la vida pone una serie de pegas, ¿no? Esto a la mujer es que es tremendo, desde el matrimonio, desde la casa, bueno, unas circunstancias que lo hacen difícil. Bueno, pues eso es una lección que todavía tenemos que resolver, que tenemos frente a nosotros, cómo se hace, no sé. Bueno. Creo que hay otra pregunta. Muy buenas. Bueno, para no dilatarme mucho, quiero suscribir todas las palabras que ha dicho mi compañera de agradecimiento por estar usted aquí. Realmente es un honor poder escucharle. Y realmente yo siento debilidad mucho por la formación de los artistas. La verdad es que ha sido un placer oírle hablar sobre su formación con Vázquez Díaz, de cómo se inició. Entonces ahí me gustaría lanzarle como una doble pregunta ahora que ha aludido también a su papel como formador. En primer lugar, me gustaría preguntarle si no se planteó en su familia el que acudiera a una escuela de artes oficios, ¿no? Que realmente era como un camino muy extendido, ¿no? Y directamente pasó a talleres, más a una formación de tipo, por así decirlo, gremial, ¿no? De trabajo, y no a una escuela de artes y oficios. Y la segunda pregunta, ahora que aludía a su papel como docente, es ¿qué tomó de Vázquez Díaz como profesor que luego usted aplicara en su labor docente? Me parece también interesante conocer esa faceta de usted. Bueno, yo he perdido un poco todo, no sé si lo he entendido del todo porque el sonido quizás no ha sido suficientemente
Bueno, no sé, voy a pedir un refuerzo para Sí, que me lo sí. aclare un poquito más, para ser más concreto. Más. Le ha preguntado don Rafael que por qué su familia no pensó en la posibilidad de enviarle a una escuela de artes y oficios, que era un poco la vía convencional. Sí. Y la otra Y era... la otra pregunta, ¿qué hay de Vázquez Díaz, de las enseñanzas que recibió de Vázquez Díaz en su labor como docente en distintos talleres que usted llevó a cabo? Bueno, yo es que en el tema de mis inicios soy yo el que quiero estudiar con Vázquez Díaz. No, yo lo pongo como condición, o sea, mis padres, yo quiero ser pintor y estudiar con Vázquez Díaz, porque me dijeron que era el mejor y que lo que había visto me gustaba mucho. Entonces no había otra opción, ¿no? Y cuando me empeño suelo salir con la mía, ¿no? Después, como enseñante, yo en los años que pasé con Vázquez Díaz, yo quizá eché cosas de menos que yo quise incorporar cuando tuve yo el papel de enseñante. Y procuré, como digo, hablar de tendencias, explicarles con proyecciones qué significaba cada momento, cómo había ido evolucionando, porque quizá no lo tuve con Vázquez Díaz y con una perspectiva ya del tiempo, yo veía que quizá, bueno, Vázquez Díaz no tenía esa preparación, no era otro momento, ¿no? Se enseñaba de otra forma, ¿no? Y yo, pues ya digo, procuré llevarlo esto a mis alumnos. Muy bien. Bueno, creo que llevamos casi 2 horas dialogando con Rafael. Don Rafael, le hemos explotado literalmente, le hemos sacado toda su biografía y su pensamiento creativo. Qué suerte mantener la ilusión después de 60 años en el trabajo que realizas. Qué suerte poder reinventarte en el trabajo cada 10 años. Qué suerte tenemos los que estamos aquí de haberle podido escuchar. Qué suerte tiene la universidad de haber recibido la donación de la Fundación Azcona. Gracias, don Rafael. Gracias a todos. Gracias, compañeros, alumnos, representantes de la Fundación Azcona. Y yo creo que se merece un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también la oportunidad que me habéis dado de comunicarme también con los demás, porque eso es lo que queremos los artistas, comunicarnos con los demás, y lo hacemos de la forma que sabemos, con nuestras obras. Pero si además me permiten, como en esta ocasión, dar unos toques que perfile un poco más la obra, pues mejor, bienvenido sea. Pues muchas gracias. Este es un momento histórico para la vuelta. Gracias. Muchísimas gracias.